Hola a todos, bienvenidos una vez más. Nos alegra tenerles aquí para la siguiente sesión de Tocando desde la segunda silla. Y nuestra oración es que sea una bendición para ustedes y para quienes vean este video en un futuro. Y aprovecho este espacio para decirles que pueden obtener libros y materiales diferentes en unavidafructífera.org. Si quiere hacer los ejercicios que están en los libros y en los manuales, le invitaría a hacerlo, es algo muy bueno. Repito, unavidafructífera.org. Hoy quiero hablar con ustedes sobre luchar por su líder y la importancia de luchar por su líder, cómo luchar, contra quién luchar. Y estas preguntas las intentaremos responder en los siguientes minutos. Vamos a hacerlo. Existen muchas metáforas que se usan para nosotros en el reino de Dios, para los cristianos. Se nos llama, por ejemplo, ovejas o la novia. En el libro de Apocalipsis se nos llama la novia de Cristo y es importante darnos cuenta de nuestro compromiso con Él, con Cristo. También se nos llama el cuerpo y todos juntos en Primera de Corintios capítulo 12 trabajamos juntos para lograr la voluntad de Dios. Se requiere de unidad y no solamente de un compromiso. ¿Y cuántos saben que uno solo no es suficiente para la grandeza? Necesitamos trabajar unos con otros. Y Dios nos creó a todos con un don y con una medida de gracia para compartir. ¿Y cuántos saben que sin las demás personas quedaríamos expuestos de inmediato? Por eso es importante comprender ese aspecto y, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 se compara el viaje cristiano con una carrera. Y gracias a Dios que es solamente una metáfora, porque no tengo ganas de correr. Y una vez le dije a alguien, si me ves corriendo alguna vez, tendrás que saber que tuve una extrema motivación. Pero bueno, esto se refiere a una carrera de relevos y cada uno de nosotros tiene un tiempo específico para hacer impacto y tener la estafeta. Pero hoy quiero hablar de todos nosotros en términos de guerreros. Como luchadores, la importancia y el significado de luchar en el espíritu y de hacer guerra por nuestro rey y por el reino. Y yo pienso en lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2. Él menciona que ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones del mundo. Esto significa que no dejamos que nada nos distraiga y apenas lo puedo imaginar. Nunca he estado en la guerra, he hablado con gente que sí, pero creo que algo que se hace bastante evidente es lo siguiente. Debes estar concentrado. Debes cuidar lo que está pasando. Es muy fácil distraerse. ¿Cuántos saben que es tan fácil distraerse? O incluso podemos terminar haciendo guerra unos contra otros. Es muy fácil. Necesitamos estar en la misma sintonía. Entonces, de lo que Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 2 es que lo haces porque no quieres enredarte y distraerte, y así poder complacer a aquel que te ha llamado. Por eso es muy importante conocer nuestra misión, y quiero compartirles algo que Dios me ha dado en las últimas semanas, y esto es que hay que conocer la misión porque tu misión te dará alineación. Es decir, si tú no sabes quién eres y lo que se supone que hagas, no hay manera y no hay forma en que puedas estar alineado con el resto del ejército, con el resto de la legión o la alegoría que quieras usar. Por eso nuestra misión nos da alineación y luego nuestra alineación nos trae unción. Por eso es importante entender que si queremos experimentar la plenitud, debe existir algún tipo de estructura, no solo te avientas a la nada. Y hace años escuché que si alguna vez te encuentras un paso adelante de tu líder, o mejor dicho, si te encuentras 2 pasos adelante, eres un pionero. Si te encuentras 3 pasos adelante, eres un mártir. Y depende de cuánto te adelantes, porque podrás recibir un disparo. Por eso es importante conocer nuestra misión y poder estar en alineación. Y entonces podremos esperar la unción, y eso es de lo que quiero hablar. A eso vamos en esta lección. Y el ejemplo que quiero usar para esta tercera lección es el ejemplo de Josué. Y saber cómo librar la batalla es muy importante. Porque como dije, perdemos el enfoque y nos peleamos unos con otros o peleamos contra lo que no debemos. Por ejemplo, hay personas en el pasado que creían que me estaban haciendo un favor, un gran favor, pero me decían cosas como, hermano Rick, hoy amonesté a estas personas porque sé que usted querría que yo lo hiciera.
Y yo pensaba, bueno, si quisiera que lo hubieras hecho, tal vez te hubiera dicho algo. No solo vayas y hagas cosas porque crees que esas son las órdenes. Imagínate que así funcionara el ejército de hoy en día. Que un soldado dijera, en vez de escuchar a mis comandantes, mejor voy a hacer lo que a mí me parece que debo hacer. ¿Cuántos saben que eso traería gran caos y tal vez tu muerte? Porque no has recibido autorización para hacer algo. Y es muy importante entender la autoridad en este tipo de situaciones, porque si vamos a luchar adecuadamente, no se trata solo del campo, sino se trata también del cuartel general. Tienen que existir personas que hagan las tácticas, que hagan las estrategias. Así que el cómo luchamos es tan importante como el contra quién luchamos. Porque sí que es cierto que podríamos terminar perdiendo la guerra porque no supimos estar bajo autoridad. No supimos escuchar al liderazgo, no supimos cumplir con la misión. Y todo esto puede ser un gran desastre si es que nosotros no reconocemos ese orden. Y lo diré de la siguiente manera. Vamos a decirlo así, tu enfoque determinará tu futuro, determinará el resultado final de esta batalla. ¿Qué tan concentrado estás? ¿Cuán sumiso estás a la autoridad? ¿Qué tan bien conoces tu misión? Antes del servicio estaba bromeando con una persona y esta persona me dijo es que yo no tengo nada de experiencia en esta área. ¿Cuántos saben que esta es una excelente respuesta? Porque hay ciertas cosas sobre las que crees que eres un gran experto, pero en realidad no conoces nada. Hay ciertas cosas con las que no deberías meterte porque podrías terminar con problemas. Y por eso esta noche hablaremos un poco sobre cómo debemos luchar, y por quién luchar, y cuál es el objetivo, y por qué estamos luchando, cuál es tu rol en esto. Y comencemos con Éxodo capítulo 17. Y quiero compartir con ustedes este pasaje de Éxodo 17 y es muy importante porque Dios está transformando siervos en soldados. Y este es un punto en la historia de Israel en el que han sido esclavos por 400 años. No saben nada sobre pelear. Se levantan, van a trabajar, vuelven a dormir y no saben nada sobre la guerra. Ahora están saliendo de Egipto y llegó el momento de hacer guerra. Y esta es una transformación total de sus mentes, de su mentalidad. Siquiera saber hacer esto, y es muy importante conocer la estructura y el lugar. Y entonces sabemos que Dios le había dicho a Aarón que hablara en el lugar de Moisés. Esto lo vimos en la lección pasada, y ahora vemos que alguien más se está levantando y su rol no es el de hablar, sino que su rol es representarle en el campo de batalla. Y es muy importante que él sepa qué está haciendo. No pelea por sí mismo, sino que pelea por Moisés. Y vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos a desglosarlo todo desde ahí. Analizaremos este capítulo. Pero Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. ¿Y puedes imaginarlo? Ya es bastante difícil representar a una persona. O en una iglesia o, por ejemplo, en algún departamento, representar a algún departamento. Y hablamos mucho sobre esto en la lección anterior. Mencionamos que no es solo repetir o regurgitar las palabras, sino llevar el corazón también. Y ahora Josué está saliendo bajo las órdenes de Moisés para cumplir con la misión en el ejército, para obtener victoria sobre el pueblo que está en contra de ellos. Y quiero que observemos bien porque existen ciertas instrucciones, pero también existen ciertas restricciones en las órdenes de Moisés. Y creo que el restringir a las personas es un error, si es que no le damos la suficiente libertad para explorar, para hacer las cosas. Pero al mismo tiempo no puedes darles total libertad. No puedes dejar que ellos combatan de la forma que quieran, porque si lo haces, como dijimos, va a haber caos y habrán bajas letales en tu ejército. Por eso él le dice, ve y escoge a tus hombres, escoge a tu ejército. ¿Por qué? Porque Moisés sabía más sobre guiar que sobre pelear. Josué sabía más sobre pelear que sobre guiar. Y necesitas entender la oportunidad que otros tienen para añadir a tu don, basándonos en dones que ellos tienen y tú no. Y por eso le das ciertas libertades. Tú escoge a tus hombres, escoge a tu ejército. Tú escoge a tus líderes, te estoy dando total libertad para hacer esto.
Y cuando hayas terminado con esto, voy a darle órdenes a este grupo. Es decir, no te estoy dando el mando total de este ejército. Lo que hago es dejar la puerta abierta para rendir cuentas. Y no creo que puedas darle poder a la gente y no dejarlos sin rendir cuentas. Esperaba muchos amenes y no llegaron, pero bueno, no puedes darle poder a las personas y no hacer que rindan cuentas. Y hay algo más que quiero compartir contigo ahora. Cuando tú delegas poder, no estás soltando tu autoridad. A mucha gente le da miedo delegar poder, pero cuando tú delegas poder, de hecho estás ganando autoridad. Este es un mensaje importantísimo para los líderes. Cada vez que delegas poder, ganas autoridad. ¿Por qué? Porque has delegado a esta persona el derecho de hacer guerra debajo de ti. Y no tienes que preocuparte por quiénes son, deja que ellos sean quienes son. Pero al mismo tiempo, deja que sepan que la rendición de cuentas es algo rígido, algo estricto. Pero la estructura debe tener algún nivel de flexibilidad. ¿Sabías eso? Entonces quiero compartir este punto. Está bien, escoge a tus hombres, tú eres el que sabe de guerra. Yo soy el que sabe dirigir. Entonces, junta a tu grupo de guerreros. Y también le dice, yo voy a dar las órdenes cuando salgas. Porque es muy importante que tengamos todo esto bien sincronizado con lo que yo conozco en el panorama general. Y esto será demostrado en tu tarea específica. Por años, una de las alegrías que yo tuve fue formar parte de un equipo. Y me encantó formar parte del equipo ministerial. Era un equipo increíble y les cuento que cuando teníamos que tomar decisiones cada uno de nosotros tenía un área de especialidad, si es que podemos decirle de esta manera. O por lo menos estábamos familiarizados con ciertas áreas. Pero, en fin, el pastor nos compartía algo de visión sobre lo que quería hacer y era gracioso porque cada uno de los que estaban en la mesa, basándose en su especialidad, tenía una forma particular de ver esta visión, algo diferente. Por decir un ejemplo, mi cuñado. A él siempre le ha sentado muy bien el tema de las políticas. Y todo para él tiene un manual de políticas. Él podría escribir manual tras manual, ¿sabes? Porque todo para él es política. Entonces, al compartir una visión, repentinamente le preguntaban, ¿y tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con el gobierno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y él en su mente ya había desarrollado todo un plan con políticas. Había otro muchacho en este equipo que se llamaba Mark, y a Mark le encantaba la construcción, él era un arquitecto, entonces siempre teníamos su mente trabajando y construyendo cosas. Y había otra persona que era experta en pacificar, era un pacificador. Era un sujeto maravilloso y siempre que hablábamos con él le preguntábamos, oye, ¿serás capaz de hacer que esta maquinaria funcione? Porque siendo una persona más sociable he identificado a las personas que podrían darnos algo de problemas. Y por eso él haría un trabajo estupendo. Y siempre era lo mismo, alrededor de la mesa cada quien compartía sus talentos, todos trabajando bajo la misma visión, la que nos había dado el pastor, y él daba luz verde cuando ya fuera tiempo de movernos en nuestra respectiva área. Y por esto creo que esta experiencia fue grandiosa y fue maravillosa para mí. Aprendí el poder del punto de vista de otras personas. Escúchame, nadie tiene el don para hacerlo absolutamente todo. Y podríamos hablar del efecto cataclísmico que tendría si crees estar dotado para todo. Por eso Moisés le dice, tú escoge a tus hombres y yo daré las órdenes para salir, pero no te olvides del enemigo. No te olvides de Amalek. Porque esta es la gente que quiere robarle al pueblo que está en el valle. Ahora, quiero decir que esto se desarrolla en el tiempo transcurrido en el primer año de la salida de la esclavitud en Egipto. ¿Podrías imaginarte esto? Este pueblo fue esclavo por 4 siglos, no saben nada sobre la guerra, y hay tanta necesidad de una estructura, y luego descubren que necesitan provisiones, necesitan alimentos, necesitan también agua, y en la escritura vemos que no tenían agua para beber. Y este ejército necesita avanzar, y es lo mismo con su estómago. ¿Y esto qué significa? Tienes que alimentarlos, tienes que darles provisión. Y ahora están viajando juntos y han podido llegar ahora a la tierra prometida y ahora pueden verla. Y bueno, ya conoces la historia, tuvieron que regresar y Josué y Caleb tienen una visión
positiva y los otros 10 no, y por eso terminaron vagando en el desierto. Y este ha sido un viaje, y lo digo así porque la gran pregunta del día es ¿por qué Josué? ¿Por qué es tan importante que Moisés escogiera a Josué? Porque aquí hay algo que he descubierto en la iglesia y en el ministerio, e incluso en la guerra en el ámbito espiritual. No todo el mundo puede hacer lo mismo y el ideal de justicia y la edad o la importancia de la edad. Podría estar semana y media hablando de eso. He estado aquí más tiempo que fulano de tal y tal. Así que la gran pregunta es, ¿por qué escogió a Josué? ¿Qué cualidades en particular estaba buscando? Porque este hombre no solamente va contra el enemigo y supervisa al ejército, sino que también debe rendir cuentas a Moisés y sus superiores. ¿Qué cualidades estaba buscando en la vida de Josué? Lo primero que debes entender es que él era un siervo. Escúchame, no sé cómo decirlo con delicadeza. Nunca nombres a alguien como líder si no ha probado que puede ser un siervo. No los nombres líderes si ellos no pueden seguir. Y es muy importante poder mostrar tu corazón de siervo porque en el reino de Dios no eres solo un guerrero, eres un soldado siervo. Amén. Eres un soldado siervo. Y es muy importante que entiendas que tienes que servir en el ejército. Porque esa idea de que el liderazgo es un rango de gobierno en el que yo estoy por encima de todos, yo soy el jefe y tú no. Sé que cuando trabajé en el mundo corporativo habían personas que tenían una personalidad maravillosa, eran personas geniales, pero no les podían dar un ascenso por más pequeño que fuera porque se convertían en personas que ni sus madres podrían amar, porque se subían a un ladrillo y se mareaban. De repente ellos eran el jefe y tú no, y tú eres tonto y ellos son los más inteligentes y Moisés sabía con certeza que Josué era un siervo, que él en verdad era un hombre que estaba ahí para servirle. Y creo que esto es muy importante antes de que tomes decisiones, el saber que tienen un corazón de siervo. Porque hay algo que debo decirte, nunca serás más que un siervo en el reino de Dios. En el reino solo hay dos posiciones. Quiero que las digas conmigo, el Señor y el siervo. Y te digo algo, tú no eres Señor. Y te digo algo más, Él es eterno, así que si crees que tomarás su lugar, lamento decepcionarte. Así que es importante saber que Él está a cargo. Y nosotros somos siervos. En segundo lugar, Josué era muy obediente. Y yo creo que una de las lecciones que he aprendido en la vida es lo que yo llamo la habilidad de probar a las personas mediante tareas en miniatura. Esto suena bastante gracioso. Probarlos con tareas en miniatura. ¿Qué dices? Yo digo que si no puedes con lo que está en miniatura, nunca podrás con lo que es grande. ¿Está bien? Entonces comienza con algo que, y esto lo veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 18 de Éxodo, porque veremos cómo se pone a personas sobre 10, 50 y también sobre centenares, porque no todas las personas cuentan con el mismo nivel de habilidades. Algunas personas solamente pueden con un grupo pequeño, no pueden ser pastores de una iglesia. Y él era capaz de ser obediente con su líder. Y eso es en extremo importante. Si no pasas la prueba de las tareas en miniatura, si no puedes obedecer en las cosas pequeñas, entonces no tienes por qué ser promovido a algo mayor. Así que Josué había demostrado ser obediente. Y esto es algo muy, pero muy, muy grande. Es importantísimo ser obedientes. Ahora te compartiré un tercer punto y esto es muy importante si es que quieres ser supervisor de alguna otra persona. Tenía una perspectiva positiva. Créeme, no querrás asignar a alguien con una perspectiva negativa, mucho menos de líder. ¿Me escuchaste? Esto es muy importante y créeme, si lo llegas a comprender bien, vas a agradecérmelo después. Pero ellos pueden cambiar la química de la atmósfera. Entonces, Moisés sabía que Josué pensaba que eran capaces de tomar esta tierra. Él tenía una perspectiva positiva y estaba entre 10 que tenían una perspectiva negativa.
Moisés ya lo había visto, digamos, en acción. Y es muy importante entender esto, necesitas verles en acción. ¿Cómo es que una persona responde cuando se presentan retos? ¿De repente le cambia el semblante? ¿Tiene la cara larga? ¿Cómo reacciona frente a la adversidad, frente a los problemas? ¿Cómo reacciona cuando se presentan dificultades? Y si no reacciona positivamente ahí, ten mucho cuidado porque a medida que esto crezca, reaccionará peor. Y otra vez se remonta a lo que vimos en el primer capítulo. La actitud comienza a tomar un rol relevante. Entonces Josué era muy positivo y Moisés lo sabía. Y eso es muy importante. Lo siguiente es que se había consagrado enteramente a Dios. No existían dudas en su carácter. Y me encanta una definición que leí hace años, me gustaría recordar dónde fue, pero era una definición que un hombre dio acerca de la consagración. Y era una declaración sencilla, pero que ha permanecido en mi mente por años. Pero él decía que la consagración es hablar desde las cenizas. Me encanta. Me encanta esta definición. La consagración es hablar desde las cenizas. ¿Y esto qué significa? Que todas tus ambiciones egoístas han sido consumidas y has ido al altar y ahí has sacrificado todo lo que tú tienes y ahora todo se trata de Jesús. ¿No es una declaración maravillosa? Ahora yo hablo desde las cenizas. Ya no queda nada de mí. Y así es como estaba Josué, él estaba consagrado a Dios. Él no tenía motivaciones ocultas, no tenía sus planes secretos, no tenía nada de eso. Se trataba de cómo podía servir a Dios, al servir a Moisés. De hecho, esto es de lo que se trata este libro, del poder servir debajo de otros. Entonces él está hablando desde las cenizas, él está consagrado a Dios. Y también tiene un valor dispuesto. ¿Cuántos saben que es importante tener valor? Y el valor no es la ausencia de temor. Vamos a definirlo un momento. El valor es moverse en la cara del miedo. ¿Amén? ¿Cuántos saben que hay veces en que nuestro corazón está puesto en algo, pero nuestros pies quieren huir rápido? Hoy me reuní para rendir cuentas con mi grupo en Paducah y hablábamos sobre esto, y les contaba de una ocasión en que me reuní con una iglesia subterránea. Tuve el privilegio de estar ahí, 6 veces en diferentes lugares, personas que habían sufrido persecución, y recuerdo haber estado en un lugar donde la persecución había sido especialmente dura y los creyentes que estaban ahí habían perdido a su líder y a los 2 hijos de este líder porque ellos habían perecido. Y recuerdo estar ahí y nunca en la vida había sentido tanto temor, pero yo tenía una misión, estaba ahí con una misión. Y descubrí la diferencia entre el valor y el temor. Y yo pude ministrar en presencia del temor, valientemente cumpliendo con mi misión. Así que nunca pienses en que si tienes miedo no estás calificado. Creo que esto nos confunde porque hay diferencia entre el miedo y la vergüenza. A veces nos da miedo y no tenemos que avergonzarnos por sentir miedo. Amén. Si no tenemos miedo seríamos tontos. Por eso es muy importante entenderlo. Entonces, Josué había probado su valor dispuesto en diferentes situaciones. Por lo tanto, tienes que ver si una persona puede subir al poder en este tipo de situaciones. Esta es una de las razones por las que aún en el Nuevo Testamento se nos incita a no poner gente en estas situaciones, porque no sabemos cómo reaccionarán en estas circunstancias. Entonces él tenía un valor dispuesto. Algo más acerca de Josué es que él era un líder decisivo. De hecho, todos conocemos sus palabras más icónicas. Muchachos, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A veces hacemos estos planes maravillosos, pero al salir las balas, debe darse lugar a muchas reacciones. Y tienes que tener a alguien en posición que pueda representar tu corazón y hablar en tu lugar, pero que también pueda tomar decisiones cuando tú no estás, que pueda reflejar la visión de la casa. Por eso ya se había demostrado que Josué era un hombre decisivo, un hombre capaz de tomar decisiones basado en escuchar principios, no sentimientos. Por eso cuando busques a un líder que haga guerra en tu lugar,
Asegúrate de buscar a alguien motivado por los principios, no motivado por los sentimientos, porque los sentimientos cambian. Estaba compartiendo con un muchacho hace un par de semanas y me decía que sentía que el amor por su esposa ya no estaba ahí, que ya no podía sentir lo que alguna vez sintió. Y me estaba hablando de lo que sentía y yo quería hablarle sobre lo que él estaba haciendo. Porque si hizo lo que él hizo, entonces siente lo que siente. Pero, bueno, yo le decía, habiendo estado casado por 40 años, he sentido de todo. Hay veces en que quiero abrazar a mi esposa y hay veces en que quiero abrazarla aún más fuerte, porque nosotros hemos tenido toda clase de sentimientos. Pero no estamos casados solo por sentimientos. Estamos casados porque somos gente de principios que ha hecho un pacto delante de Dios y uno con otro. Así que los sentimientos cambian, y si no tienes a una persona que se está basando en principios, ¿cuántos saben que a la primera adversidad van a decir, ¿sabes qué? Yo me voy porque ya no siento? Y cuando la gente comienza a decir ya no siento, es cuando se toman las peores decisiones, porque tus sentimientos deben ser tu reacción, no tu acción. Y cuando dejas que tus sentimientos guíen y tomen tus decisiones, en mi opinión, ya tienes muchos problemas. Así que es importante entender que Josué era una persona de bastantes principios, decisivo, de lo que él sabía y de la convicción que Dios le había dado. Y ahora lo más grande, la más grande de todas. Él era fiel. Hace muchos años aprendí una lección de parte de un pastor de aquí de Kentucky y él me compartía una historia de fidelidad y él estaba hablando sobre sus músicos de su grupo de alabanza y él buscaba un baterista porque a él le encantaba la batería y él estaba en búsqueda de un baterista y él quería tener al mejor baterista de la región. Y venía un baterista y estaba con ellos por todo un mes y luego él se robaba a su grupo de alabanza. Y esto pasó unas 2 o 3 veces y este pastor me contaba la historia y me decía que ya estaba harto de que el baterista más dotado de la región le robara a su grupo de alabanza porque pasó ya bastantes veces. Y decía, por eso me senté y me puse a orar y le dije a Dios, Dios, tú revélame cómo salir de esto. Y dice que el Señor comenzó a mostrarle al hombre más fiel en toda la iglesia. Así que tomó al hombre más fiel y empezó a darle lecciones de batería. ¿Cuántos saben que esto es algo muy sabio? Es increíblemente sabio, porque él sabía que este hombre era muy fiel y que estaba para largo. Cualquiera puede aprender a tocar la batería y este hombre aprendió y hasta la fecha sigue siendo el baterista de esta iglesia, sigue estando ahí apoyando al pastor. Y escúchame, si pones al talento por encima de la fidelidad has cometido un error trágico. La fidelidad es de lo más importante que deberías buscar. Carácter, fidelidad, integridad, diligencia, las cosas de las que estamos hablando, tomar decisiones firmes, una persona que pueda perdurar a través del tiempo. Ahora, mientras la estructura comienza a tomar forma en Éxodo capítulo 17, que es uno de mis capítulos favoritos porque puedes ver cómo es que Dios trata con nosotros personalmente y cómo Dios trata con nosotros de manera grupal. Ahora, si regresas y lees los primeros 4 versículos, notarás que están en un viaje. Están en un viaje, como dije, salieron de la esclavitud en Egipto, están rumbo a la tierra prometida, no saben cuánto tardarán en llegar, pero tardarán mucho tiempo. Pero, en fin, intentan hacer que todo funcione provisionalmente, intentan hacer que una estructura funcione, y hay ciertas cosas que ocurren y que tienes que aprender a leer entre líneas, por ejemplo, el estar viajando juntos, y llegan a un lugar llamado Refidín, que significa un lugar de descanso y de apoyo. Vaya, necesitamos llegar a un lugar en donde nos puedan dar el apoyo y poder descansar. Y es aquí donde se encuentran. Y descubren que no tienen agua y comienzan a quejarse y comienzan a pasar todas estas cosas. Y lo primero que yo puedo notar aquí es lo que está ocurriendo en la vida de Moisés, el líder. Porque le digo a la gente cuando llega a una nueva iglesia o a una nueva organización, o sea lo que estén haciendo, cual sea su misión, que es extremadamente importante que miren al líder y que no vean al fruto, porque el líder eventualmente va a producir el fruto. Así que si llegas a una iglesia a examinar si es el lugar en donde deberías estar, pregunta, ¿cuál es la visión? Pregunta.
Porque ¿cuántos saben que con el tiempo lo que está en el corazón del líder se hallará en las bancas de la iglesia? Porque es ahí donde él va a guiarles. Y entonces tienes que entender qué es lo que ocurre en la vida de Moisés, antes de entender qué ocurre en la vida de Josué, porque te reproduces según tu género, según Génesis 1:12, es la ley de la reproducción. No siembras un manzano y cosechas naranjas. Así que todo se reproduce según su propia especie. Veamos qué es lo que ocurre en la vida de Moisés. En la vida de Moisés, lo primero que ocurrió fue que él fue pastor por muchos años, antes de llegar a ser un líder, antes de ser un líder. Él cuidó ovejas. Y Moisés entendía, yo tengo que hacer un viaje con estas personas. Y se menciona este viaje algunas veces en estos primeros 4 versículos. Moisés viaja con estas personas y puedo decirte que con estos años de viaje con el apóstol Yerton y con otros hermanos con quienes Dios me ha permitido compartir ciertos viajes, puedo decirte que no conoces bien a alguien hasta que viajas con ellos. Créeme. Y luego aprendes cosas que ni siquiera quieres saber. Pero, en fin, el viaje comienza a edificar el primer paso, que es lo que yo llamo la relación. Y Moisés lo sabía bien. Él sabía que conocía a las ovejas y sus ovejas lo conocían. De no ser así, no hubiera podido guiarlas. Y vaya si esto es importante que los líderes entiendan, porque los líderes piensan que solo porque alguien les ha otorgado un título o porque tienen cierta posición, solo por eso la gente va a comenzar a seguirlos. Te diré que esto es bastante estúpido, porque no pasa así. Las personas no van a seguirte solo porque tienes un título. Necesitas tener una relación. Alguien me preguntó alguna vez cuál es la clave para tener éxito siendo un líder y les respondí, número 1, ama a la gente de tal manera que no vean tu estupidez. Edifica una relación con ellos, aunque no puedas, bueno, hacer todo lo que es básico y fundamental. Ellos van a excusarte si saben que tú les amas. Por ejemplo, si hoy llego y no estrecho la mano de alguno de ustedes, ustedes conocen mi corazón. No tengo que estrecharles la mano para que sepan que yo les amo con todo mi corazón. Y aun si alguien dijera, ¿cuál es el problema de este tipo que no saluda a nadie? Yo le diría, tranquilo, yo te amo de corazón. Por favor, escúchame, tu nivel de guiar a alguien se basa en la relación. Y he creído desde hace muchos años que lo único que llevaremos al cielo serán personas. Por eso la relación es muy importante. Por eso Moisés caminaba con la gente. Moisés edificó una relación con el pueblo. Ahora, esta es un área sensible porque ¿cuánto tiempo pasas con el pueblo? Porque esto es algo bastante delicado. A veces pasamos tanto tiempo con ellos, somos los amiguitos jijiji jajaja y ya no nos ven en una posición de autoridad. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Él estuvo con la gente día y noche y no había una gran estructura. Pero ahora está en un punto bajo ataque y tiene que hacer algo, así que va con Dios y le dice a Dios, este pueblo se la pasa quejándose y ahora están llorando porque no hay agua. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? Y Dios le dice, es tiempo de que dejes de estar con la gente y pases a estar delante de la gente. Es decir, es tiempo de asumir tu rol de liderazgo en sus vidas. Y este es un punto crítico en este viaje. Amén. Cuando eres capaz de notar cuánto tiempo has pasado con estas personas y ahora poder guiarlas a lo siguiente que Dios quiere que hagas. Tenía que estar delante de la gente y sabemos que cuando un líder está delante del pueblo muchas cosas pasan. Número 1, los milagros. Y el líder es el primero en recibir el disparo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando dejas de estar con ellos, y muchos líderes no quieren dar el paso adelante porque es más seguro estar entre las personas. Es mucho más fácil estar con ellos que guiarlos. Muy bien. Pero cuando das un paso al frente, de repente brota agua de la peña. Ves lo milagroso, pero al mismo tiempo escuchas todo el murmullo y el barullo, y eso pasa cuando estás delante de la gente. Lo escuchas todo. Entonces este es el patrón natural en el desarrollo de todo líder. Primero tienes que desarrollar una relación con las personas, y esto se lo digo a los líderes, en especial cuando llegan a un ambiente nuevo, conozcan a la gente, conozcan a las personas. No intentes hacer demasiado hasta que conozcas a la gente. Eso es muy importante.
Alguna vez en una consejería en la que estaba presente, yo estaba ahí escuchando y vaya, no sé si los demás escuchaban, pero yo aprendí muchísimo. Porque entró uno de los líderes, era relativamente nuevo y él no tenía mucha visión o habilidad en ese tiempo. Entonces él decidió pintar el cuarto de los bebés y pintó sobre un mural. Él no sabía que la dama que había pintado el mural era una de las hermanas con más tiempo en la iglesia y recientemente había muerto. Entonces él no sabía la historia de la iglesia. Por lo tanto, él abdicó a su destino porque no había pasado el tiempo suficiente con la gente. Entonces, cuando desarrollas relaciones, no estás desperdiciando el tiempo. Y eso es muy importante. Pero llega el momento en el que tienes que saber el momento crítico para moverte de solo estar en una relación a guiarlos. Y Moisés comienza a guiarlos en el versículo 5. Y el guiar te llevará al tercer paso corporativamente. Y este es el gobierno o el mandato. Digamos juntos, la relación lleva al liderazgo, lo que lleva al mandato. Y cuando digo mandato o gobierno, por favor no lo veas con los ojos del mundo. La mentalidad de yo soy el mejor o mi opinión es la única que cuenta, lo que yo digo se hace, mis órdenes se cumplen, yo soy el mejor de todos. Eso no es lo que estamos diciendo. Veamos el mandato o el gobierno como una representación de estas personas. Es decir, tomar la responsabilidad por ellos. Si tú eres su líder o mandatario, es porque estás representándoles en algún lugar. Como un embajador representa a una nación, no está ahí para cambiar al país, sino que está ahí para representar a las personas del país, de donde, de donde él proviene, los ciudadanos de la nación de la que él proviene. Así que sí tiene cierto poder, pero él no es quien gobierna con puño de hierro. Y quiero hacer este punto porque cuando gobernamos en el sentido de representar al pueblo, entonces nuestra principal obligación es orar y conocer las necesidades de estas personas, y no solamente estar escupiendo órdenes. Voy a darles un ejemplo personal. Ocurrió en 1997, y de hecho ocurrió el 1 de diciembre, que es la fecha de mi cumpleaños. Hubo un tiroteo. Y el tiroteo en este lugar fue un evento terrible y todavía se recuerda allá. Y ya pasó mucho tiempo desde entonces, pero yo estaba en una aldea en la India y regresé un par de días después y estaba viendo la televisión, y allá en la India no hay muchos canales y los canales locales evidentemente no entiendo el idioma. No entendía el idioma y yo soy una de esas personas que ven un canal por 6 o 7 segundos y luego le cambio para ver qué hay en otro canal. Porque siempre intento verlo todo. Estaba viendo los canales y llegué a un canal americano y en este canal estaban transmitiendo una reunión de oración y yo conocía a las personas que estaban en esta reunión de oración, y mientras veía este canal, Dios me habló y Dios me dijo: ¿serás responsable por ellos en oración? ¿Lo serás? Y estaba en shock porque nadie más estaba ahí conmigo y yo dije: sí, Señor. Así que de inmediato me puse a orar por estas personas. Y eso fue lo que hice de inmediato. Me puse a orar por estas personas y a la mañana siguiente también hice oración por estas personas. Y Dios siguió dándome este mandato: ora por ellos. Y seguí orando por ellos y, siendo honestos, oré por ellos el resto de 1997 y el año siguiente. Y seguí así hasta abril de 1999. Y una mañana, mediante una llamada telefónica, me dijeron: hay un grupo de jóvenes que quieren conocerte y yo quiero conocerlos, así que fui a verlos. Y este grupo de jóvenes resultó ser el grupo por quien yo había estado orando por estos meses. Yo estaba en shock. Me impactó mucho que Dios hiciera esta conexión. Me impactó mucho. Y el Señor me habló en ese momento de asombro y de impacto y me dio una palabra que nunca olvidaré. Me dijo: nunca podría hacerte el responsable de personas por quienes no te responsabilizas en oración. Yo no puedo hacerte el líder de ellos si no estás interesado en traerlos a ellos a mi trono. En lugar de anhelar una promoción,
porque la promoción o el ascenso solo viene a quienes son fieles. Y la fidelidad es probada por cuánto tiempo puedes cumplir con tu misión. Y Dios me dio la misión de orar por ellos mucho antes de tener el derecho de hablar a sus vidas. Y siendo honestos, esto ha pasado una y otra vez desde los últimos 20 años, en que Dios presenta a alguien a mi vida y de repente los pone en mi lista de oración y ya estoy llorando por lo que Dios va a hacer en un futuro. Y esto es algo que yo no planeaba compartir con ustedes, pero siento que el Espíritu Santo me lleva a compartirlo con ustedes, porque de verdad creo con todo mi corazón que no podemos ser responsables de las personas si es que no somos responsables en oración. Es lo primero que debemos hacer. Y esto es lo que Dios está haciendo en la vida de Moisés. Está llevando a Moisés de solo conocer a su gente y de que ellos solo conozcan la fragancia de su pastor, a guiarlos y estar delante de ellos para que el pueblo pueda ver la provisión que Dios ha puesto. Y ahora está poniendo a Moisés por encima del pueblo para que él pueda interceder. Interceder por el pueblo. Eso debe ocurrir también en nuestra vida. Como ya dije, ponemos el ejemplo. Y si Moisés no lo hubiera hecho, Josué nunca lo hubiera hecho. ¿Me doy a entender? Porque la gente no hace lo que tú les dices, hacen lo que tú haces. Porque ellos son producto de quién eres tú. La gente siempre hará lo que tú haces, y es muy importante entender esto. Entonces, en el lado personal, la relación abre una puerta al liderazgo, y el liderazgo abre una puerta al gobierno o mandato para que les representes por completo, delante del Padre. Y también se está dando lugar a un lado estructural. Y quiero que nos adentremos en esto porque el ejército está tomando la estructura que tiene su líder. Moisés ha dado la libertad a Josué para escoger a sus propios hombres porque Josué sabe más de guerra que Moisés, pero Moisés sabe más sobre autoridad que Josué, por eso tienen que trabajar juntos, Moisés y Josué. Y entonces lo que ocurre es que hay 3 niveles de estructura ministerial que están tomando lugar, y así hacer guerra en el espíritu. Tenemos el área de servicio. Servicio. Y a esto es a lo que yo llamo ministerio manual. Ministerio manual, las personas que están llevando a cabo el trabajo. Y yo pienso que nuestra restricción o restricciones en el servicio no deben ser tan rígidas o nadie participaría. Todos deben tener el derecho de servir. Por ejemplo, por años hicimos convenciones misioneras. Y una de las grandes alegrías de mi vida era ver a los niños que querían servir en estas convenciones misioneras. Ellos querían servir el café o querían lavar los trastes o lo que hiciera falta, querían servir. Y tenían sus uniformes con sus camisetas blancas o sus corbatitas negras y parecían un equipo de lujo. Estos niños eran maravillosos. Y no recuerdo cuántas veces nos enseñaron a servir como hombres mayores. Porque los niños solo querían servir, no querían una posición. Ellos lo veían como una oportunidad para servir. Y no sé cuántas veces las personas se ponían a llorar viendo a los niños servir. Y esto nos enseña que no necesitan grandes estudios o tener maestrías para que los dejemos servir en la iglesia. Amén, tenemos que dejar la puerta abierta ampliamente para dejarles servir. ¿Quieres servir? Ayúdanos a recoger mesas, por ejemplo. Para este tipo de trabajos no necesitamos conocer sus credenciales. Tenemos que proveer oportunidad para que sirvan. Pero ¿cuántos saben que el ministerio manual no es el único ministerio? Existe el área de supervisión. Y en esta historia son brazos levantados. Moisés está en la cima de la montaña y hay una gran diferencia entre quienes dejas servir y a quienes dejas supervisar. Gran diferencia. Los que están en liderazgo tienen doble responsabilidad y rendición de cuentas. Se les tiene que poner en un lugar en el que estén dotados para servir. Y a veces las personas están subiendo la escalera corporativa y se dan cuenta que uno de los peldaños no es su área, no es su don. Y esto es algo a tomar en cuenta cuando se pone a alguien en un rol de supervisión, donde estén sobre otras personas, porque ellos serán vistos como un ejemplo. Y la gente a veces puede salirse de control. Me encanta Efesios 4, me encanta el libro de Efesios, pero Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo crece y se edifica por todos los ligamentos. Y he conocido mucha gente que está dislocada.
Gente dislocada. ¿Cuántos saben que el cuerpo no funciona dislocado? Todo tiene que estar en su lugar. Muchas veces tenemos que encontrar nuestro lugar. Y tratándose de un rol de supervisión, no se le lleva a la cima de la montaña, porque hay gran diferencia entre quien está en la montaña y quien gana la guerra. Y esto es total y absolutamente cierto. Si pones a alguien en un rol de supervisión, en una posición clave, más vale que sepas que tienen el don o un llamado. Tienes que saber si están en misión, alineados, con unción. Todo esto es altamente importante para la victoria del ejército. Entonces vemos que está el ministerio manual y el ministerio de los brazos alzados. Ahora, el problema con los brazos alzados es que solo puede hacerse por un ratito, porque uno se debilita. ¿Alguien dice amén? No me importa cuán fuerte seas, por eso hay diferentes tipos de adoración, ¿sabes? No me importa cuánta fuerza crees que tengas, si tienes los brazos levantados, eventualmente te vas a debilitar. Por eso es importante entender que si te encuentras en un rol de supervisión, tu longevidad depende de este ministerio, y este es el ministerio de apoyo. Aquellos que pueden estar debajo de ti y que entienden por completo la carga del liderazgo y tienen el mismo grado de comprensión de los factores de la batalla. Son lo suficientemente listos para saber cómo va la guerra, saber cómo le va a la gente que está involucrada en el ministerio manual, y también son capaces de entender las necesidades del líder. No todo el mundo puede hacer esto. La química desempeña un papel enorme en esto, porque no todo el mundo podrá apoyarte. A veces son conflictos de personalidad, son toda clase de cosas, ¿sabes? No puedes simplemente decir, bueno, yo seré parte del ministerio de apoyo, yo llevaré tu armadura. ¿Sabes? Es como decir, yo seré tu nuevo mejor amigo. Cuando yo tenía 19 años, una muchacha una vez me dijo, Dios me dijo que yo iba a ser tu esposa. Mira nada más, pues a mí no me ha dicho absolutamente nada. Y yo creo que pensaré y meditaré muy bien en cuanto a quién voy a escoger para que sea mi esposa. Por eso, la química es muy importante. Cuando te involucras en un ministerio de apoyo, el líder de esta organización, de esta iglesia, podrá hablar sobre la química. Por favor, nunca contrates a alguien para ser líder. Eso es tonto. No sabes si existirá química para poder trabajar juntos. Y yo pienso que esto ocasiona muchos errores. Intentar contratar a alguien como si fuera un plomero. No se puede contratar a alguien para que funja como líder. Este tiene que surgir de tu propia comunidad. Esta es la gente con quien trabajarás. Y a esto yo le llamo factores de sentido común. Pero de repente hay dos hombres que aparecen con Moisés. Ellos están con Moisés, pero no son distracción para Moisés. Y todo esto desempeña un rol. Se dan cuenta de que Moisés tiene una necesidad, así que lo sientan sobre una roca. Y luego toman una posición porque saben que si sus brazos están arriba, Israel gana la batalla. Si sus brazos están abajo, pierden la batalla. ¿Y cómo es que se gana la batalla? La batalla no se gana con el ministerio manual, sino que se gana en la cima con los brazos levantados. Pero el ministerio de brazos levantados no puede sostenerse si no están las manos que lo sostienen. Por eso es importante darse cuenta, ministerio laboral, digámoslo juntos. Ese es el servicio. Brazos levantados. Sí, la supervisión. Manos debajo. Ese es el ministerio de apoyo. Y no solamente es la estructura del ministerio, sino que realmente es la estructura de la guerra. Deben existir niveles. Me dicen que para derrotar a un ejército enemigo tienes que destruir sus líneas de apoyo. Si cortas sus líneas de apoyo, morirán. Porque así no logran tener el apoyo necesario. Por eso cuando se entregan las medallas, los de la línea de apoyo casi nunca las reciben. Las reciben los guerreros heridos de la línea frontal. Y la gente que está en el liderazgo se encuentran en la cima y pueden ver esto, la validación. Y hay muchos principios en esto. Y habiendo sido líder de líderes ya por años, mucha gente me pregunta cuál es la clave del éxito. Y yo digo, una de las claves es compartir el crédito con los demás y tomar la culpa yo solo. Es decir,
Siempre hay que alentar a las personas que están en el fragor de la batalla. Nunca digas, sí, estos son muy valientes, pero el crédito siempre va a ser para mí. Cuando se entreguen los premios, siempre hay que reconocer que es un esfuerzo de equipo. Es un equipo, un grupo de personas. Un buen líder sabe que sin las líneas de apoyo y sin el ministerio manual no puede hacer nada. Así que mientras Dios te está moviendo, tú tienes que entender todas estas cosas. Vemos a Moisés moviéndose de relación al liderazgo y luego a gobierno o mandato. Y también vemos al pueblo de Dios, al ejército, moviéndose de un ministerio de servicio, un ministerio manual, a un ministerio de supervisión, brazos alzados, a un ministerio de apoyo para que la guerra pueda continuar hasta que llegue la victoria, porque el objetivo real de todo esto era dar la victoria a la gente que está en el campo de batalla. Cuando perdemos el propósito del campo, perdemos la posición de la cima de la montaña. ¿Decimos amén? Tenemos que comprender por qué estamos ahí. ¿Y por qué estamos ahí? Porque hay gente que no entiende la victoria que viene a través de Cristo Jesús. Y debemos continuar haciéndolo, no tanto para ser vistos. De eso se tratan estas lecciones. No todos en la orquesta serán vistos, pero todos tocarán. Y todos contribuyen a la armonía. Todos en la orquesta contribuyen, tocando la parte que les corresponde, y todas son muy diferentes, pero al unísono la armonía es espectacular. Y creo que esto se ilustra muy bien en el Salmo 133, donde dice que el aceite fluye desde la cabeza hasta el borde. Y de vuelta a estas tres palabras que Dios me habla continuamente: encuentra tu misión, y eso te permitirá estar alineado. Y eso te llevará a la unción. Cuán importante es la estructura, cuán importante es pelear desde tu lugar. Es importantísimo, no importa desde dónde estés haciéndolo. Lo que importa es que estés en el lugar correcto, que te encuentres bien alineado. Y esto en verdad se cumple en el Salmo 133. Disculpen, mientras el aceite desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Ahora les daré razones por las que perdemos, por las que no obtenemos la victoria. Y en primer lugar, lo que quiero decir es porque no pasamos buen tiempo edificando las relaciones. El tiempo suficiente. Y parecerá algo gracioso, pero en el ejército te dividen en grupos. Te separan en grupos para que puedas edificar una buena relación. Por ejemplo, en la iglesia se habla de retiros o de campamentos o de viajes con ciertas personas y, por ejemplo, un buen amigo siempre sale con su motocicleta y otros hombres de la iglesia. Y esta es una forma para hacer este tipo de cosas. Pero si te encuentras perdiendo la batalla, detente y ve las relaciones que tú tienes con la gente involucrada. Número 2. Temor a tomar el rol de liderazgo. Moisés pudo haber seguido caminando con la gente, pudo haber seguido con ellos. Y eso hubiera sido desastroso porque los amalecitas no estaban jugando, hubieran sido destruidos. Los amalecitas los hubieran despojado. Y algunas personas no quieren tomar el rol de liderazgo. Y dicen cosas como, no importa, yo estoy aquí con ellos. Y eso no está bien. Llega el punto crítico y si no asumes el rol de liderazgo, entonces estás rechazando la victoria que vendrá. Es muy importante comprenderlo. Muchas personas creen que el liderazgo es una elección en el sentido de que si Dios te ha llamado, entonces si no lo cumples, no dañas a nadie, solo a ti mismo. Eso no es verdad. Si no hubiera respondido al llamado de Dios para predicar, Dios me juzgaría igualmente. Sería igualmente responsable. Me habría juzgado como predicador, aun si no hubiera respondido. Y hay mucha gente que podría tener gran influencia y que Dios ha llamado, pero que no responden. Por eso rechaza esta mentalidad. No se trata solamente de ti. Si no respondes, no te dañas solamente a ti mismo, sino a mucha gente. Hay que comprender que el liderazgo siempre afecta a la gente. Si rechazas este rol, entonces rechazas la victoria que se va a dar. Número 3, manos sobrecargadas en el ministerio. Pensando que eres el superlíder y no necesitas ayuda de nadie. Puedes hacerlo tú solo. Y yo conozco muchísimos líderes que terminan deshechos y perdieron sus familias. Lo perdieron todo porque creyeron que podían hacerlo todo.
y se sobrecargaron intentando hacer cosas para las que no estaban calificados. Y naturalmente esta historia nos enseña dos oraciones simples. Ah, a veces no tenemos el apoyo en oración que necesitamos y por eso podemos perder nuestra habilidad solo por falta de oración. Y ¿Y cuántos saben que necesitamos de la oración? Una vez alguien me dijo que si tu vida se vuelve cada vez más ocupada, tu vida de oración debe ser más fuerte, porque si no, no podrás hacerlo. Y esto es totalmente cierto. Estoy tan ocupado, debo orar más. Esto es saber de dónde viene tu fuerza. Y luego está la habilidad para delegar. ¿Cuántos saben que necesitamos delegar? De verdad creo que esto es clave para el éxito y ciertamente es la clave de la sucesión. Si no puedes darlo, ¿cuántos saben que no se hace como mayordomo, se hace como un honor? Debes soltarlo, debes entregarlo a la siguiente generación. Y no es fácil, no es sencillo, más si has estado ahí años. Y luego la falta de disposición para recibir a la gente que llega. Y yo creo que esto es fundamental, porque si llega la gente pero no puedes recibirlos, ¿cuántos saben que no se quedarán por mucho? La gente no se queda a donde no les reciben, a donde no les sueltan. Por eso es muy importante que como líderes sepamos hacer estas cosas. Luego está la falta de aprecio, y esto es de lo más importante. La gente desea ser apreciada por su esfuerzo. Y es muy importante hacerlo, que ellos sepan que los valoramos. Y quisiera cerrar con una historia. A mí me encantan los niños porque son muy honestos. Y de verdad pienso que todos somos niños en cuerpo de adultos. Por lo menos yo soy así. Pero una vez estaba acompañado de un niño y tenía unos 7 años y yo le dije, vaya, estás creciendo mucho. ¡Qué alto! Nada más al decirle eso, creció 20 centímetros. Ensanchó los hombros, se puso de puntillas y mejor ahí paro porque si le menciono cuán fuerte es, te va a mostrar sus enormes músculos y... ¿Y qué estás haciendo? Estás edificándolo. Y si funciona para un niño de 7 años, funcionará para uno de 70. Si te tomas el tiempo para dar las gracias y decirles yo te valoro, no sé qué haría sin ti. No quiero ni pensar qué es lo que haría sin ti. La gente lo aprecia. Una vez alguien me dijo, aún un mosquito no va a trabajar sin una palmadita. Decirle, oye mosquito, tú necesitas una palmadita, todos la necesitamos. De vez en cuando la afirmación de que hacemos la diferencia, porque todos tenemos la misma necesidad básica, queremos tener significado. Y tu nivel de apreciación trabajará proporcionalmente con su revelación y dedicación. Ellos serán tan dedicados como tú les aprecies. Siempre es así. No lo olvides. Toda relación que tienes es como una alcancía. Tu nivel de valor aumentará proporcionalmente con tu inversión. Aprecia a las personas y ellas sabrán que los aprecias. Así tendrás éxito y victoria. Oremos a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de reunirme con tus hijos y con quienes ven este video. Gracias por quienes ven este video. Dios, mi oración es que el Espíritu Santo imprima estas verdades que tú me has enseñado a través de los años de Éxodo 17. Ayúdanos a darnos cuenta de que todos nos desarrollamos de manera personal mientras tú nos implementas dentro de tu ejército corporativo para así cumplir con la misión. Nadie puede hacerlo solo, necesitamos los unos de los otros, y deliberadamente lo has diseñado de esta forma, para así aprender un nivel de amor y apreciación y trabajo en equipo, y así cumplir con tu voluntad. Te damos gracias, Dios, por tu sabiduría infinita para diseñar el cuerpo y el ejército para funcionar como debe ser. Ayúdanos, Dios, a caminar corporativamente y también personalmente, a través de los retos que enfrentamos, con la visión y entendimiento de que se trata solo de ti y tu gloria.
Te lo pedimos todo en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén.